Bien existe una autoridad irracional que se impone a la fuerza, que no es respetada y que fomenta la desigualdad. 76. Los que han sido víctimas de una educación basada en la autoridad irracional, autoritarismo, suelen perder iniciativa y tienden a resignarse a su suerte. Les aterra ir contra la norma establecida. Y obviamente cualquier cambio que afecte la tradición, el culto a la autoridad restringe el espíritu aventurero. Vuélvete más travieso. Sublévate de tanto en tanto, especialmente cuando sientas que te aprietan demasiado las normas o los no debes, sin fundamento. Ser un insurgente de la propia existencia es mezclar de manera adecuada la desobediencia y la amabilidad. Lo siento, no quiero o no me apetece. Lo dices alguna vez. No me refiero a ser un rebelde sin causa, sino a ser un defensor de tu esencia, así vaya en contra de la moda o la costumbre. A veces es importante salirse de la manada y no andar con la corriente, así te vean como un bicho raro. Eres único, no sé qué tan maravilloso, pero eres irrepetible. Why, poor elf, solo hecho de ser una singularidad pensante. Tienes el derecho a disentir cuando creas que valga la pena hacerlo. Ejércelo. El apego no prospera tan fácil en aquellas mentes inquietas que se oponen activamente al conformismo. Para hacerle frente a la dependencia, hay que apuntar a ser interiormente libre. Y que no nos digan cómo pensar y sentir. ¿Qué puedes hacer desde hoy? Sin excusas, sé tú mismo y no le rindas pleitesía a nada ni nadie. La gente apegada a las normas protestará por tu actitud. No les gustará verse confrontada. No is problem. Tu yo en el apego te hace mirar la vida por el ojo de una cerradura. En vez de abrir la puerta de par en par, todo lo empequeñece y lo distorsiona. ¿Recuerdas la película The Truman Show? Nada está escrito para siempre, nada es como parece ser y todo puede cambiar. Incluso el miedo y la adicción que te manejan. Como Titter, el espíritu de rebeldía te garantiza que si el apego ataca, no encontrará una presa fácil. Volvid insupportable. Para las mentes rígidas. Part 3. ¿Por qué nos apegamos? 3 puertas que conducen LAPEGO. Señalaré 3 mecanismos por los cuales el apego se instala en nuestra mente, provenga de donde provenga. Conocer estas entradas te permitirá identificarlas a tiempo y afrontarlas. Las puertas a las que me refiero son: anhela la debilidad por él. Placer, ve la incapacidad para resolver los déficits personales y buscar señales de seguridad. Hice la ambición desmedida y la compulsión, a menos que querer ser más. Esto no significa que debas odiar el placer, rechazar la ayuda que puedan brindarte o negarte a progresar. No hablamos de eso, sino de apego, de avidez, de necesidad imperiosa y de obsesión. Me refiero al error que surge de considerar que alguna cosa o persona te brindarán placer eterno, seguridad total y obtención garantizada de autorrealización, expectativas irracionales que te impedirán tener una vida plena y saludable. Nada ni nadie puede darte un imposible. La John 8, la debilidad por el placer, primera Pure A, el proceso del apego al placer, versión rápida y versión lenta. La primera vez que experimentamos una intensa sensación placentera, la mayoría de nosotros mostramos el mismo tron de respuesta. Quisiéramos detener el tiempo y estirar el gozo al máximo. La mente no se resigna fácilmente
a la pérdida. Y mientras disfruta, se dice a sí misma que dure. Q no se termine. Y cuando el evento, inevitablemente, finaliza, creamos una imagen de lo sucedido para adherirnos a una esperanza teñida de nostalgia. Quisiera repetir, la ilusión que nos embarga pretende convertir lo efímero en eterno y que el placer siempre esté disponible. A veces, la experiencia placentera es de tal magnitud que con una sesión es suficiente. ¿Nunca te ha pasado? ¿Conoces a alguien? ¿Te enredaste en menos de lo que canta un gallo? Y allí te quedaste anclado hasta los huesos. Lo sorprendente es que al cabo de los años aún puedes describir cada detalle y cada situación de aquel enredo, como si todo hubiera ocurrido hace unos minutos. Apego incrustado a fuego, en unas cuantas horas o en una noche, y sobre todo, resistente al olvido. Este condicionamiento primario y básico tiene la fuerza de un huracán. Grado 5. Veamos un caso. Un joven que había ganado un premio de literatura en el colegio cuando era niño, tuvo este anclaje emocional. Tenía 13 años cuando leyó el cuento ganador ante un salón repleto de personas y recibió un estruendoso y masivo aplauso de la. Incluso algunos gritaron, como ocurre al finalizar un concierto: bravo, bravo. La algarabía de aquella gente le taladró el cerebro, condicionándolo de por vida. En una cita describió así lo sucedido. Sentí que flotaba, que era un ser especial, un pequeño genio en mí. Desplacé a otro mundo. Había probado una de las drogas más adictivas y aplastantes, la aprobación social. No necesitó cantidades extras ni refuerzos esporádicos. Una sola exposición fue suficiente para querer repetir y mantener el efecto de sentirse especial y admirado por los demás. Ya adulto, siendo un periodista destacado, la necesidad de escribir una gran novela y ser reconocido por otros escritores se convirtió en obsesión y motivo de consulta. Estaba atrapado en un juego mental altamente nocivo. La ansiedad por el éxito le quitaba creatividad e inventiva, lo cual afectaba la calidad de sus escritos, que a su vez incrementaba su ansiedad paralizadora. Se sentía un fracasado y las sesiones de terapia, aunque lo tranquilizaron un poco, no le sirvieron de mucho. Necesitaba llevar a cabo una revolución interior de la que no era capaz. Todavía intenta escribir algo grandioso y excepcional. Todavía añora repetir aquella experiencia extraordinaria que ocurrió hace 30 años y lo transportó. He tratado con artistas que matarían por los aplausos del público y he conocido a otros que son capaces de actuar con la misma pasión y entrega. Se trate de 1 o de 1000 asistentes. Lo que mueve a estos últimos es el regocijo de una buena interpretación per se, y no el visto bueno que llega de afuera. No es fácil alcanzar este punto de independencia. Provele la pena intentarlo. El apego al placer también puede producirse en pequeñas dosis sucesivas, que luego se agrandan a medida que el tiempo pasa. Versión lenta. Pruebas algo que te gusta y así, no sé, te mueve el alma, la sensación positiva queda latente hasta sumarse a la próxima experiencia. A la segunda vez, te gusta el doble, a la tercera se multiplica por 3, y así, a las pocas semanas ya es una progresión geométrica imparable. El placer se eleva a la enésima potencia y ya no puedes prescindir de él a una vez más. La mente subyugada y embelesada empieza a suplicarte en voz baja. Repitamos:
Por favor, la inmadurez emocional como vulnerabilidad, LAPEGO. Detrás del apego se esconde un esquema emocional que hace a las personas más susceptibles al placer y muy poco tolerantes al dolor. Recuerdo una paciente con este perfil que apenas podía hacerle frente a la vida. Su resistencia a la incomodidad era mínima. Y cuando tenía hambre, sueño o cualquier otra necesidad biológica o psicológica, le atacaba el mal humor. La carencia desorganizaba su repertorio y la volvía incapaz de lidiar con cualquier problema, por más simple que fuera. Además, era altamente susceptible a crear adicciones, porque el disfrute la dominaba y no era capaz de renunciar a él. A la vulnerabilidad era de doble vía, quedaba enganchada a cada situación placentera o entraba en crisis cuando las cosas no ocurrían como esperaba. Su existencia era un sufrimiento continuo, porque hiciera lo que hiciera. La realidad no se acoplaba a sus exigencias. En su mujer adulta habitaba una niña egocéntrica que se negaba a crecer y con una tolerancia a la frustración extremadamente baja. Solo al cabo de varios meses de terapia empezó a modificar el patrón de inmadurez y la creencia de que la vida era una prolongación de su ser. En una cita me dijo, como una expiación, qué duro es crecer, como saber si alguien es emocionalmente inmaduro. Los investigadores coinciden en algunos puntos. Si eres una persona que no ha madurado lo suficiente, infantilismo cognitivo, cumplirás con la mayoría de las siguientes características. 78. Bajos umbrales para el dolor. No soportarás la incomodidad, provenga de donde provenga. El menor sufrimiento será una pesadilla y harás cualquier cosa para evitar el dolor, físico o psicológico. Búsqueda exagerada de sensaciones. Tu actitud será la de un devorador de emociones. Nada te será suficiente y te comportarás como un adicto a la novedad y a la stimulation. Baja tolerancia a la frustración. Si las cosas no son como te gustaría que fueran, te dará ira y harás pataletas, sofisticadas o disimuladas, pero pataletas al fin. Afrontamiento dirigido a las emociones. Cuando un problema, te preocuparás más en aliviar el malestar que sientes que en resolver la cuestión en sí, lo que perpetuará los problemas, porque quedarán inconclusos y sin poca introspección. Tendrás dificultades para observarte a ti mismo, lo cual hará que poseas un autoconocimiento pobre, ilusión de permanencia. Mantendrás y defenderás la creencia irracional de que el mundo es estático y poco cambiante. Tu mente no estará preparada para la pérdida. Elevada impulsividad. Tu autocontrol será deficiente y los estímulos tendrán un gran poder sobre tu conducta. Te faltará actitud reflexiva. Es probable que actúes y luego madurar implica ver lo que es y quitarse el velo del autoengaño. Sin anestesia, cuando el príncipe Siddhartha descubrió que existían la vejez, la muerte y la enfermedad, despertó a una cruda realidad, maduró emocionalmente por la fuerza y gracias al realismo más descarnado. Su padre y el séquito que lo rodeaba le habían hecho creer que todo era hermoso, cómodo y eterno para mantenerle a menos que ese albo del sufrimiento natural que acompaña la experiencia de vivir posteriormente. La dolorosa verdad lo convirtió en Buda, el trasfondo último de todo apego, el ley, illusion de permanencia. Jalil Gibran, en un elogio a la inestabilidad. El género humano es como un poema escrito en la superficie de un arroyo 9. Todo pasa, todo transcurre, no importa las objeciones que tengas ni las rabietas que hagas. Habitamos la incertidumbre y tenemos que improvisar para sobrevivir.
Somos seres móviles tratando de adaptarse a escenarios abiertos que nunca se resuelven. Definitivamente no niego la importancia de la planeación, sino que debemos ser flexibles y no pegarnos ciegamente a nada. Visto así, la existencia asusta. Un refrán popular afirma, a manera de consuelo, una de las ventajas de la impermanencia y la mutación constante de las cosas. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Impermanencia. De todas las cosas, el amor, el poder, la vida, el sufrimiento, la belleza, la fama, el tiempo, la tecnología, los amigos, la espiritualidad, la manera de pensar, la salud, la familia, los hijos, el trabajo, y así hasta el infinito. Una paciente vino a mi consulta porque había sido una actriz de cine muy conocida en su juventud y ahora se sentía pasada de moda. Yo llamo a esto el síndrome de la actriz o el actor en decadencia, el cual podría extenderse a cualquier otra profesión VG, deportista, administrador, político, etc. La nostalgia y decepción se mezclan. Fui muy bueno en lo que hacía, la gente me respetaba, no sé qué pasó. Cuesta asimilar serenamente lo que fue y ya no es mi paciente. Como si fuera una Greta Garbo en el exilio, se sentaba horas a verse a sí misma en las películas en las que había participado. Evocar aquellos tiempos de gloria le producía daño, y aún así persistía en ello como un ritual depresivo. Después de varias citas aceptó lo evidente. Hay un tiempo para cada cosa, y el de ella había pasado. A su edad se había convertido en un ícono y un referente de cierto tipo de cine, pero ya estaba fuera del mundo de la producción y el estrellato. Si las cosas se presentan de este modo, es más saludable reconocer los hechos y entregarse a la realidad. Si es fini y a elaborar el duelo. Una vez que mi paciente logró incorporar estos cambios, empezó a disfrutar de sus hijos, sus nietos, y la gente que la rodeaba a veces la reconocían por la calle y la saludaban con respeto y admiration. Mi paciente tenía 87 años. La ilusión de permanencia o impermanencia anica en Poliati es quizás el factor principal que nos impide abdicar. Aceptar la impermanencia te permite decir, se acabó. Save you, sin tratar de recuperar lo irrecuperable. El duelo al placer, cuando el goce se desvanece o concluye. Es la sabiduría de la extinción. ¿Cuántas veces has querido traer de regreso lo que ya no vendrá? ¿Cuántas veces te has quedado en lo que podría haber sido wine of you? En vez de aceptar la pérdida, no existen puntos medios para un desapego bien procesado. Hay que dejarlo ir, dejarlo morir. Creo que todos hemos buscado alguna vez en el aire de manera automática el icono deshacer que tienen los ordenadores para tener otra oportunidad. El Sutra del Diamante nos enseña la siguiente idea del ESPismo de la permanencia. Así debéis considerar todo lo de este mundo efímero. Una estrella al amanecer, una burbuja en un arroyo, un relámpago en una nube de verano, una llama vacilante, una sombra y un sueño. La práctica del desapego en cómo vencer la creencia de un placer eterno e inagotable. Constatar que nada es permanente. La impermanencia budista, filosófica y psicológica sostienen que todo está en constante transformación, así lo percibamos, igual e inmutable por nuestros sentidos. La premisa es como siguen en el trasfondo de las cosas. La modificación nunca cesa. Dirás que esto ya lo sabías y que no es novedad.
Sin embargo, pregúntate si esta concepción ha penetrado en tus esquemas más profundos, como lo ha hecho, por ejemplo, la ley de la aceleración de la gravedad. Tú no pretendes caminar en el aire, porque ya sabes que te aplastarás contra el suelo si lo intentas. Cada golpe que te has dado en la vida te lo ha hecho comprender. No necesitas cursos especiales ni explicaciones detalladas porque ya está incorporado a tu base de datos. Te has dado cuenta, ya lo conoces, lo tienes presente, forma parte de ti, cómo respirar o hablar. Pues de eso se trata The Automatizer, el principio de impermanencia y hacerlo tuyo.